Muchas gracias por estar nuevamente aquí en lo que viene a ser el segundo ciclo de este seminario, porque corresponde al segundo semestre del año académico. Este es nuestro noveno encuentro del año y hoy tenemos el placer y la alegría de volver a recibir a nuestro profesor Kaloyan Stanev. Kaloyan es el licenciado en Historia en la Universidad de Sofía, es máster en Historia Económica de la Universidad de Barcelona en España y doctor en Historia Económica de la Universidad de Lleida en España. Actualmente es profesor de Historia Económica Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y dicta una materia sobre Europa del Este y Rusia aquí con nosotros y esperamos conservarlo por lo menos esporádicamente, pero como mínimo por un buen periodo de tiempo. Sus principales campos de investigación, lo van a notar en la presentación por el tema, sus principales campos de investigación son la historia contemporánea de Bulgaria y del sudeste de Europa y la historia económica de España. El tema que Kaloyan va a desarrollar es el fin de la Guerra Fría y el crimen organizado en Europa del Este, que es desde luego una temática que no tenemos en los programas normales y que tiene un interés particular, por lo menos una gran originalidad. Con esto, Kaloyan, adelante. Buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias a Pedro y a Javier por invitarme otra vez. Espero que el tema es interesante, quizás es un poco lejano para esta región, digo, Europa del Este es lejano, el crimen organizado no es tan lejano de América Latina. Bueno, hoy en día podemos decir que el crimen organizado quizás está más globalizado que la propia economía. El cierto es que uno cuando busca información sobre conexiones entre América del Sur y Europa del Este, las primeras cosas que salen normalmente son contactos de tráfico de drogas, de armas. Entonces uno puede decir que hay más contactos entre los criminales de América Latina y Europa del Este que los propios políticos o empresarios. Lo que ha convertido a Europa del Este en una zona que a veces es como símbolo de la criminalidad, es un periodo corto de, digamos, 7 o 8 años después de la caída del muro, ¿no? Durante la transición de un sistema totalitario a un sistema liberal, y sobre todo de transición de una economía centralizada a un sistema orientado hacia el mercado, pues ahí se generaron muchísimas condiciones que básicamente impulsaron este crecimiento del crimen organizado en Europa del Este. Bueno, en esta presentación yo lo que voy a hacer es primero voy a hablar un poco de la criminalidad y crimen organizado en los tiempos comunistas, dentro de los países comunistas. Después voy a hablar un poco de la transición de los años 90, diferentes tipos de criminalidad, cómo han evolucionado las diferentes bandas. Y después voy a dar ejemplo con algunos países, Bulgaria, mi país, pero sobre todo con países de la antigua Yugoslavia, Serbia y Montenegro, casos particulares. Creo que esto sería suficiente. Bueno, durante el comunismo, durante la Guerra Fría en los estados totalitarios, el crimen organizado no existía oficialmente, ¿no? Esto es un problema del Occidente. La codicia, la corrupción, estos son productos de las depravaciones del sistema capitalista. Esto en el comunismo, no. El hombre comunista no tiene estos vicios. Y entonces en las estadísticas no salía, oficialmente no había criminalidad. La realidad obviamente es muy lejos de esta situación. Lo que pasaba es que el crimen se ocultaba. Pero había criminalidad o actividades criminales en todos los aspectos de la vida de los países comunistas. ¿Por dónde empezamos? Por una parte, como la economía estaba controlada, el mercado estaba controlado por el Estado, había grandes deficiencias, por lo tanto existía un mercado negro de casi todo, empezando por divisas, había mercado de divisas, de productos de alta tecnología, electrónica, incluso de cosas muy básicas como ropa del occidente, como jeans. Era una cosa que solo se podía comprar en el mercado negro, jeans, o incluso café, o algunas marcas particulares de chocolate.
existían sobornos en todos los niveles para conseguir un auto, para comprar un auto, para conseguir una vivienda. En el mundo comunista normalmente se pagaba y después se tenía que esperar años, a veces 10, 15 años para vivienda o coche después de pagarla. Para acelerar este proceso, muchos tenían que sobornar a algún funcionario o alguien. Una vez que tengas el coche o el auto, si se rompe, es difícil llegar a autoservicio. También tienes que sobornar a alguien para recibir fácil acceso de este servicio. Entonces había ya redes de gente que producía y organizaba distribución de cosas que se vendían al mercado negro. Entonces, la buena parte de las redes criminales de los años 90 ya tenían su origen en bandas que estaban acostumbrados de funcionar en un ambiente clandestino y ilegal. Pero el crimen organizado y profesional de alto nivel estaba realmente controlado por el Estado y por los servicios de inteligencia y servicios secretos. Existían canales de contrabando que estaban existiendo con la protección de los servicios secretos que primero hacían tráfico de armas, pero después de drogas, de alta tecnología. Y bueno, esto está bien documentado en Rusia, en Rumanía y también en Bulgaria. Yo voy a dar el ejemplo con Bulgaria. En Bulgaria existía una empresa que es bastante famosa, que se llamaba Kintex, que era empresa de transporte internacional. Tenían cientos de camiones que tenían que vender producción especial búlgara al occidente, África y Asia. Lo que estaban haciendo es vender armas, hacían tráfico de armas para dictadores de Asia o de África, los países árabes, o también paramilitares o grupos ilegales. Todo tipo de resistencia se usaba para vender armas, producción búlgara, y también, obviamente, había ganancias que se quedaban con el Estado. Una vez que se establecieron estos canales de contrabando de armas, se empezaron a usar para vender drogas, porque se consiguen mucho más beneficios más altos. Entonces se considera que en los años 80% de la heroína que entraba en Europa Occidental pasaba por Bulgaria, proveniendo obviamente de Turquía. Entonces esto es una doble victoria para los servicios secretos búlgaros. Por una parte ganan divisa para el Estado y por otra parte están contribuyendo a la decadencia moral y física al enemigo, los países comunistas. A los países árabes ahí la demanda es diferente, ahí hay gran consumo, había y todavía lo existe, de anfetaminas. A los países árabes se le vende anfetaminas. Bulgaria en muchos casos producía estas anfetaminas. En el caso de heroína solo pasa por Bulgaria. Las anfetaminas en muchos casos directamente se producían. Por supuesto, cualquier competencia privada alternativa muy rápidamente se destruía porque los servicios secretos controlaban las fronteras sin ningún problema. También los servicios de seguridad de vez en cuando eliminaban enemigos del régimen, tanto dentro del país como fuera del país. Por lo tanto, tienen unas capacidades, unas experiencias adquiridas, después se van a usar en los años 90 para objetivos más privados, no públicos. Hay otro momento así interesante, es en los años 80, cuando Gorbachev empezó las reformas, la perestroika, la glasnost. En 1987, en Bulgaria, el gobierno publicó un decreto que permitía la creación de empresas pequeñas privadas. Antes no existía, siempre todo es del Estado. En el primer año de este decreto, 90% de las empresas que se crearon fueron registrados por nombre de servicios de inteligencia, los servicios secretos. Entonces, mientras todavía se mantenía la propaganda oficial que atacaba los valores y el occidente, el capitalismo, los propios comunistas, la nomenclatura se estaba preparando para el futuro capitalista que va a venir en 3-4 años. Pero si tenemos que generalizar, podemos decir que el alto crimen, el crimen profesional organizado durante el comunismo estaba controlado por el Estado y servía a los objetivos del Estado. Lo que va a pasar durante la transición, que como otros bienes públicos, estos canales de contrabando, esta gente que trabajaba para las instituciones públicas, todo esto se va a privatizar. Entonces la relación va a cambiar. Todo se va a privatizar, tanto las rutas de droga,
todo y también el Estado ya no va a poder controlar el crimen organizado, sería lo contrario. El crimen organizado va a tener gran influencia sobre los políticos y sobre las instituciones. Bueno, vamos a ver cómo ocurrió esto. En los años 90, he empezado ya al inicio de mencionado, se juntaron, bueno, coincidieron varias condiciones que crearon una situación perfecta para el auge del crimen organizado. Por una parte tenemos la transición, después tenemos la privatización, la globalización internacional, que no solo estaba en Europa de Este, pero en general, la apertura de las fronteras con el Occidente, la guerra en Yugoslavia tiene un gran impacto sobre la criminalidad en los Balcanes y Europa de Este, la crisis económica y las tasas muy altas de desempleo. Todo esto es una tormenta perfecta para el auge de la criminalidad. Las revoluciones en 89, 90, ¿no? Las revoluciones normalmente eran pacíficas, salvo Rumanía, obviamente. Todos tenían un gran entusiasmo sobre el futuro, ¿no? El Wind of Change estaba tocando por todos lados, pero este entusiasmo fue cambiado, sustituido en 2, 3 años muy rápidamente por las realidades económicas que eran muy duras. Entonces, los primeros 4 o 5 años era un periodo de transición y de caos donde las reglas estaban cambiando, las reglas del mercado, las reglas judiciales. Entonces se abrió una ventana en que durante esta ventana los grupos criminales tuvieron 4 o 5 años podían crecer prácticamente sin ninguna resistencia por parte de las instituciones públicas, por parte del Estado. Y cuando ya se fortalecieron las instituciones en los mediados de los 90, el crimen organizado, los grupos, las bandas, las mafias, estaban demasiado fuertes y podían resistir este nuevo Estado. Las guerras de Yugoslavia, hablaré más en detalle, y no tanto las guerras, sino el embargo. Había unas sanciones por parte de la ONU sobre Yugoslavia, no se podía comercializar con Serbia y Montenegro. Esto prácticamente generó la misma situación en los Balcanes que la prohibición de alcohol en Estados Unidos en los años 20. Se prohibió un comercio básico que no desapareció, simplemente pasó a manos de la mafia. Entonces la mafia se enriqueció y creció muchísimo. Bueno, la privatización, ¿no? Todos sabemos que durante los años 90, y algunos países más rápido, otros más lento, privatizaron buena parte de los bienes públicos, empresas, minas, cualquier cosa que todo era del Estado durante el comunismo, se privatizaba en los años 90. Esto le permitió a las bandas criminales invertir su dinero sucio, limpiarlo, hacerse con muchos inmuebles, con fábricas y usar estas empresas como fachada o simplemente para lavar dinero, pero fachada para otras actividades ilícitas, ¿no? Por otra parte, privatización creó una enorme desigualdad, había mucha corrupción, muchas irregularidades, lo que era de todos quedó en las manos de una clase pequeña. El ejemplo más claro es Rusia, todos sabemos de los oligarcas que se quedaron con un grupo pequeño de gente, se quedó con todos los recursos del país más grande del mundo, pero esto pasaba en otros países. Normalmente la gente que se quedó con esta riqueza o eran ex miembros de la nomenclatura o de los servicios secretos o tenían contactos con la mafia directamente. Como los países tenían grandes dificultades económicas de Europa de Este, en los 90 se necesitaba inversión extranjera y cualquier inversión que provenía de fuera se aceptaba. Entonces la mafia italiana, la mafia rusa también estaba invirtiendo dinero, no había resistencia, se aceptaban este dinero. También la policía estaba mucho más débil, el Estado estaba mucho más débil. Esto generó una inseguridad, se creó un nuevo mercado, el mercado de seguridad. Durante el comunismo no hay mercado de seguridad, la policía está controlando todo. Entonces ahí aparecieron bandas que le pagaban por protección o directamente usaban la extorsión o cobraban básicamente todos los negocios, las rutas, los choferes de los taxis, pagaban una cuota para mantener la paz, para no atacarlos. Entonces esto generó también una base económica para la mafia.
en principio de los años 90, las bandas criminales robaban autos, contrabando de drogas, tabaco, alcohol, prostitución, inmigrantes ilegales. Como la cortina de hierro desapareció, esto abrió el mercado occidental, entonces todas estas comodidades tenían mercado, era fácil de penetrar. Entonces son actividades que voy a hablar más en detalle en breve. Por otra parte, la globalización internacional significó que también internacionalización del crimen organizado. En los años 90 se registraron en todos los países un aumento de los actos criminales cometidos por extranjeros. Además, diferentes grupos empezaron de colaborar. Como la región tiene una posición estratégica, todas las regiones del mundo pretenden que tienen posición estratégica, pero digamos que Europa del Este está entre Rusia y Europa Occidental, y entre Asia, incluso casi África y Europa Occidental. Entonces pasan muchas rutas importantes comerciales, pero también de actividades ilegales. Entonces, en algún momento, sobre todo en los mediados de los años 90, la expansión de las bandas locales y la entrada de bandas del exterior saturó el mercado. Entonces empezaron los conflictos. A partir del 94, 95, todos los países de Europa del Este, sobre todo los Balcanes, aumentaron muchos los niveles de violencia. Había guerras entre las mafias que tardaron como 4 o 5 años. Al final de este periodo, pues los más débiles desaparecieron o fueron incorporados de los grupos más grandes, pero al mismo tiempo se pasó el conflicto a cooperación. Entonces los mercados se repartieron y realmente el mundo criminal se estabilizó. Los grupos extranjeros fuertes subcontrataban grupos locales que tenían conocimiento sobre el mercado local, sobre los políticos, sobre el sistema judicial, pero el acceso de redes internacionales le permitía desarrollar actividades que solo en el mercado local no se pueden desarrollar. Entonces ahora voy a hablar un poco sobre diferentes tipos de crimen, cómo han evolucionado. Primero, en los años 90, al principio, la primera actividad así muy famosa era el robo de autos. Muy rápidamente aumentó el robo y tráfico de autos, el contrabando de autos. En muchos casos, antes de registrar el robo, el auto ya estaba fuera del país de origen. El robo de auto y contrabando de autos requiere buena organización y especialización, porque necesitas gente con capacidades técnicas, también contactos en la aduana, cooperación internacional. Es una de las primeras actividades donde había cooperación internacional entre diferentes países. Después de los mediados de los 90, las compañías de autos mejoraron mucho la protección. Hay más métodos que redujeron, ¿no?, esta actividad, pero sigue existiendo. En general, la mayoría de los países, cada uno se especializaba en una o pocas actividades. Por ejemplo, en Yugoslavia estaban especializados en tráfico, contrabando de armas y de cigarros. En Bulgaria es coches y prostitución. En Ucrania es obreros ilegales, ¿no? ¿Cómo se llama? Migrantes, obreros ilegales para Occidente, y también obviamente mujeres. En Hungría se convirtió en centros de lavado de dinero. Ahí la mafia italiana, la mafia rusa establecieron centros, compraron bancos donde lavaban dinero. La prostitución, el tráfico de mujeres es una actividad muy diferentes de auto. Uno parece que piensa que es parecido, pero no. El tráfico de mujeres hoy en día es una actividad todavía muy relevante. Se cree que decenas de miles de mujeres de Europa del Este están trabajando en el occidente, porque es como un trabajo de entrada en la actividad criminal, porque necesitas 2, 3 personas. Las mujeres pueden pasar legalmente la frontera, no hace falta esconder, no hace falta hacer sobornos y pagar a nadie. Muchos países de Europa del Este son parte de la comunidad europea, pueden viajar sin ningún problema. Es una actividad que no es solo de una vez, da dinero cada día prácticamente, y se calcula que una mujer en Europa Occidental puede generar entre 5 y 15 mil dólares por mes a sus
¿cómo se llama? Chulos, ¿no? La gente los criminales. Entonces esto es una actividad que no se necesita gran, es posible 3, 4 personas son capaces de organizar la movida del país de origen hasta el punto de venta. Entonces es una actividad importante. Tráfico de personas, hoy en día el tráfico de personas, de trabajadores es más complicado. O de inmigrantes de otros países porque requiere la falsificación de documentos, también requiere contactos en las aduanas, con la policía. Hoy en día, hablo de esto porque hoy en día es uno de los temas más relevantes por el tema de los inmigrantes de Siria y de Afganistán, donde es como son años de oro para los traficantes de gente porque todos están ganando. Hay partidos nacionalistas que están hablando contra los inmigrantes, pero al mismo tiempo miembros de estos partidos aprovechan y transportan traficantes, construyen muros, ganan proyectos de construir muros en la frontera, pero al mismo tiempo venden escaleras para pasar los muros. Es un tema muy de hoy en día. Pero obviamente la actividad que más beneficios genera es tráfico de droga. Esto es lo más relevante. Por los Balcanes pasa heroína de Afganistán, cocaína de Colombia, cannabis de México. Todo esto pasa por los Balcanes y va al occidente. En occidente hay un mercado desarrollado, pero con el desarrollo económico ya las zonas de Europa de Este también se genera mercado, entonces se convierte en un nuevo mercado para estas drogas. Normalmente estas actividades están controladas por extranjeros, ¿no? Turcos, colombianos, albaneses, no son tan extranjeros los albaneses, y cada uno subcontrata, ¿no? Tienen grupos locales que le ayudan. Del cocaína podemos decir que después del Franco, el principal punto de entrada de cocaína en Europa era Galicia, en España, durante los años 80 y 90, por razones obvias, ¿no? Es geográficamente cerca, por la lengua y todo eso, pero con un esfuerzo de la policía europea, de la DEA, también en Colombia, en los años 90, bueno, Pablo Escobar fue matado en 94, el cartel de Cali también fue un poco reducido en los años 90, entonces los nuevos traficantes colombianos, más educados, buscaron nuevas rutas alternativas y se han dado cuenta que la costa de los Balcanes está perfecta, entonces ahora entran por Croacia, por Albania, por Bulgaria, y además es un tráfico mucho más sofisticado, con niveles en Europa de Este normalmente los niveles de educación son altos. El ejemplo más famoso es en 99 se paró un barco colombiano que estaba lleno con puré de patata, más de 3 toneladas, pero este puré de patata con una transformación se convertía en cocaína. Entonces quedó claro que años antes habían venido químicos colombianos en Bulgaria y han mostrado los químicos de la mafia búlgara cómo hacer el proceso en los laboratorios. Entonces 3 toneladas de cocaína en puré de patata. Obviamente todavía la mayor parte pasa por España, pero los Balcanes se han convertido en una ruta bastante importante. Entonces ahora voy a pasar un poco por algunos países y dar ejemplos claros de diferentes actividades de la mafia. Empezamos otra vez con Bulgaria. Bulgaria, como en otros países, también en Rusia, al principio de los años 90 había una liberalización parcial. ¿Qué significa esto? Se liberalizaron los precios de los bienes, los precios de petróleo, de todos los productos, mientras buena parte del aparato industrial quedó público. Entonces las fábricas son todavía públicas, pero todo el resto es privatizado. Entonces un esquema que seguro que existe en todo el mundo, que aplicaba la mafia búlgara, es ir a una fábrica y obligar el director de la fábrica pública a comprar materias primas y petróleo en precios más altos que el mercado y después obligar a este mismo director a vender la producción de la fábrica en precios más bajos que el mercado. Entonces está en la entrada y está en la salida. ¿Cómo lo consiguen? Con sobornos o con violencia, con amenazas o
también controlaban los sindicatos. Entonces, en muchos casos, si alguien resiste, ellos hacen huelga, le bloquean la producción, entonces tienen que aceptar las condiciones. Lo que pasa con como las empresas empezaban de endeudarse, ¿no? Empiezan de acumular deudas, pero como son públicas, el Estado los tiene que subvencionar, los mantiene para mantener los puestos de trabajo y básicamente tenemos una transferencia de recursos públicos a la mafia. Este truco se llama la trampa de la araña, esto es el nombre. Entonces el mafioso más grande de Bulgaria en los años 90 tenía empresas en todos los sectores de la economía que hacían prácticamente eso. Este fue asesinado en 2002 o 2003, si no me acuerdo bien. Y aquí vamos a ver otro momento muy interesante en Bulgaria que generó este bullón, ¿cómo se llama? Bullón de primario para la mafia. A principios de los 90, la sociedad en toda Europa de Este, pero en Bulgaria también, la sociedad demandaba la disolución de las instituciones de opresión, ¿no? De los servicios secretos y de la policía. Y los gobiernos tuvieron que despedir muchísima gente que trabajaba en los servicios de seguridad y en la policía. Entonces, decenas de miles de policías secretas, gente de contrainteligencia, comandos, fuerzas especiales, detectives, todos esos se quedaron sin trabajo en una situación donde toda la economía está en crisis. El único sector que demandaba gente con estas experiencias y también estaba creciendo es obviamente el crimen organizado. En paralelo, otro grupo de gente se quedaron sin trabajo, deportistas. Durante el comunismo, el deporte era una prioridad para los países de Europa de Este. Entonces se invertía en escuelas, había una red de deportistas. En Bulgaria particularmente estaba especializada en boxeo, lucha greco-romana, en levantamiento de pesas. Entonces había miles de hombres que recibían apoyo por el Estado, recibían dinero del Estado con el objetivo de que se ganen medallas olímpicos, ¿no? de oro. Cuando empezó la transición, esta gente perdió el apoyo del Estado, entonces también miles de personas fuertes que se conocen entre ellos quedaron por la calle. Pues muy rápidamente empezaron a organizarse y básicamente las primeras bandas de extorsión que controlaban las rutas y los pequeños negocios, todos tenían que pagarle, eran de los exdeportistas. Al principio había pelea entre boxeadores contra los luchadores, al final ganaron los luchadores y en Bulgaria todavía cuando quieres decir un mafioso pero bruto, dices luchador y se queda claro que es de estos exdeportistas. Los únicos que le podían resistir y le resistían al principio eran las empresas de seguridad de ex policías. En algún momento había conflictos, pero pronto se dieron cuenta que pueden trabajar juntos. Entonces se creó este sistema, la fuerza bruta, los ex deportistas y el cerebro, el networking, todo el conocimiento, los ex policías o los servicios de seguridad. Entonces a los finales de los años 90 había 2 o 3 grupos que controlaban todo el mercado. Hoy en día son las corporaciones más grandes en Bulgaria y están en muchas actividades ya legales y tienen gran influencia política. En toda esta situación, en 92, en mayo, el crimen organizado recibe un buen apoyo por la parte de un impulso por la parte de la ONU. No, la ONU decide que tiene que penalizar Serbia y Montenegro por la guerra en Bosnia y Herzegovina. Entonces, hay una resolución que impone sanciones económicas a Serbia y Montenegro y también se prohíbe la venta de armas a Croacia y Bosnia y Herzegovina. Para los americanos o los franceses, esto casi no es ningún sacrificio porque el comercio que tienen con Yugoslavia es mínimo. Para los países, los vecinos de Yugoslavia, es un desastre. Bulgaria, en una situación de crisis económica, de repente tiene cortada su ruta principal a Occidente. Todo el comercio de Bulgaria a Occidente pasaba por Yugoslavia. Yugoslavia tenía buenas autopistas, buenas carreteras. De Rumanía las alternativas de Rumanía son mucho peores, ahí por las montañas, Ceausescu, era un desastre, no había buenos
buenas rutas para llegar a Occidente. Se considera que solo por la pérdida de comercio, de venta de frutas y verduras, Bulgaria perdía $1.000 millones anualmente, cuando el PIB del país era 10.000 millones. Era un desastre. Se hablaba que quizás se pueden compensar los países por este esfuerzo, pero no hubo ninguna compensación. Entonces, como de repente, como por ejemplo, el Estado búlgaro, por ejemplo, la compañía ferroviaria no podía utilizar los vagones para transportar petróleo a Serbia. Entonces, lo que pasó es que con esta actividad se ocuparon los mafiosos. La mafia búlgara contrataba vagones, alquilaba los trenes y los vagones del Estado para transportar el petróleo a Serbia. Todos empezaron de venderle, de transportar y de hacer contrabando de petróleo y de otros productos en Serbia. Los rumanos por Danubio, los albaneses que se odiaban con los serbios, tenían enormes conflictos. Todo va a acabar en una guerra, ¿no? Y todavía no pueden jugar un partido de fútbol Serbia y Kosovo o Albania sin pararlo por conflicto. El tema de comercio, había básicamente un tubo directamente de petróleo que pasaba de Albania a Serbia. En todos los países los autos se retocaban para transportar mucho más gasolina, pasaban las fronteras, vendía la gasolina, volvían y todo funcionaba así el esquema. Entonces, primero, para la mafia búlgara, esto significó enormes ganancias, que le dieron un impulso más, ¿no? Para crecer. Pero obviamente, donde más se afectó es la propia Yugoslavia. Primero vamos a empezar con Croacia y Bosnia y Herzegovina. Ellos no tienen sanciones económicas, simplemente no podían comprar armas oficialmente. Croacia y Bosnia y Herzegovina tenían una gran necesidad de armas porque todas las armas del ejército yugoslavo se quedaron con Serbia. Por lo tanto, buscaban donde podían encontrar. Croacia tiene una diáspora muy fuerte en Occidente y sobre todo en Argentina, ahí porque se habían ido todos los fascistas de los años después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, con dinero y con apoyo político de este lobby croata en Serbia, Carlos Menem hizo dos grandes negocios. Le vendió armas a Panamá y a Bolivia oficialmente, pero estas armas no fueron ni a Panamá ni a Bolivia, fueron a Croacia. Bosnia y Herzegovina también necesitaban apoyo de donde puede venir, entonces recibieron apoyo, dinero y armas de Pakistán, de Arabia Saudí, de Turquía, de Irán, de todos los países con Islam, ¿no? También los serbios también le vendían armas a Bosnia y Herzegovina y a los musulmanes de Bosnia y Herzegovina, a Croacia, sin ningún problema, y también los croatas y los musulmanes le vendían petróleo a los serbios sin ningún problema. Entonces estos canales se establecieron, con las armas se establecieron los canales de contrabando, ¿no? Pudieron negar las armas, pero se tenían que pagar. Entonces, estos canales se empezaron a usar para drogas, ¿no? Entonces, hay contrabando de drogas para financiar la guerra de Croacia y la guerra también de los musulmanes contra los serbios y los croatas, o solo contra los serbios, depende del momento. En Serbia la situación es mucho más dramática. Toda esta, digamos que entra el petróleo, no tienen problema de conseguir el petróleo, de importar petróleo, pero el precio es alto, el precio del petróleo. La gasolina en Belgrado costaba 4 veces más que en el resto de Europa. Por lo tanto, la economía en algún momento estaba al punto de colapsar. Ahí se tenían que encontrar formas de conseguir recursos, pero Serbia no puede exportar, no puede importar legalmente, entonces prácticamente el Estado le dio carte blanche a la mafia, que desarrolla todos los tipos de actividades que le pueden, conseguir divisas y pagar mantener la economía y pagar la guerra. Entonces,
realmente se creó una red entre todos los pueblos balcánicos, de los mafiosos balcánicos, que todo valía, ¿no? Venta de mujeres, de armas, tráfico de armas, de drogas, de todos los tipos de criminalidad que se pueden desarrollar. Pero lo más curioso y casi es como escandaloso es que mientras oficialmente peleaban los serbios, los croatas y los musulmanes, las mafias trabajaban perfectamente juntos, no había ningún problema. Incluso en 99, cuando Serbia atacó Kosovo, estaba expulsando la población, los canales de contrabando que pasaban de Serbia a Kosovo siguieron funcionando, no había problema, no se cortó nada, a pesar que a los americanos estaban bombardeando, el ejército serbio estaba atacando los pueblos de los albaneses. Entonces funcionaba perfectamente el sistema, estaban todos metidos, los políticos, la policía, los militares, el sistema judicial, y el gran jefe era el presidente de Serbia, que es Slobodan Milošević. Pero esto era una necesidad forzada básicamente, como no hay otra forma, esto era la única forma de conseguir los recursos necesarios para ganar la guerra. Y bueno, para acabar un poco, voy a hablar un poco sobre Montenegro, es el caso casi más curioso. Montenegro es un país que hoy en día no tiene creo que tiene menos de 800.000 habitantes, tiene menos de 20.000 kilómetros de territorio, incluso creo que la mitad de 20.000 kilómetros, pero en los años 90 era el centro mundial, o al menos europeo, de tráfico, de contrabando de cigarros, ¿no? Por un esquema muy complicado donde participaban las grandes compañías como Philip Morris, se pasaba por diferentes países, por aeropuertos de Zúrich, de Egipto. Realmente, al final, llegaban cigarros en Montenegro sin impuestos pagados, sin estanco, y los cargaban a los barcos en el puerto y iban a Italia. El puerto de Bari está muy cerca, pasaban decenas de barcos cada día, la mafia italiana los recibía y los vendía en el mercado europeo. El precio, a pesar que por esta ruta, por este camino, todos cobraban algo, ¿no? Un porcentaje. Igualmente en los mercados europeos estos cigarros ilegales costaban la mitad del precio real. Se considera que Europa occidental y sobre todo Gran Bretaña e Italia habían perdido cada año de este contrabando entre 6 y 8 mil millones de dólares por impuestos no cobrados. Entonces estaban bastante indignados, tanto los italianos como los ingleses, y querían sancionar también Montenegro. Sin embargo, en el gran juego político de los años 90, el presidente de Montenegro, Milo Đukanović, el que estaba manejando todo este negocio, era una pieza importante para los americanos y para la administración de Clinton, porque necesitaban a alguien que puede un poco ser la oposición de Milošević. Lo necesitaban en el juego contra Milošević. Por lo tanto, los americanos lo protegían en estos momentos. Milo Đukanović, por otra parte, él insistía que está obligado de hacer este negocio porque tiene que mantener la administración y realmente él mismo solo gana 30 millones de dólares anualmente y los usa para la administración. Por lo tanto, algunos le han dicho a los italianos, ¿y por qué no le pagáis 30 millones de dólares y se cierra este negocio? Pero algunos no quisieron trabajar, ¿no? con la mafia. Cuando vino 99, cuando los americanos ya atacaron Serbia, Milošević cayó, allá no se fue la protección americana, le presionaron, Montenegro quería entrar en la OTAN, acercarse a la comunidad europea, y le dijeron que si quieren seguir este camino tienen que cerrar este negocio, y muy rápidamente se cerró. Entonces era cuestión de voluntad política que nadie manejó bien en los años 90. Y bueno, puedo así para un poco resumir y acabar, puedo decir que en estos últimos 25 años, o ya 27 después del inicio de la caída del muro,
El crimen organizado en Europa de Este ha evolucionado, ha pasado por varias fases, tenía diferentes caras. Se ha pasado de bandas pequeñas especializadas en actividades muy particulares en bandas, o mejor dicho, grupos criminales, sindicatos, no sé si en español existen, sindicatos criminales que realmente están internacionalizados y están participando en todo tipo de actividades posibles. Pero hoy en día ya están tan interconectados con muchos de los mafiosos de los años 90, ahora son como empresarios respetados o políticos. Algunos son, incluso se puede decir que son presidentes, tienen cargos altos políticos, y ahí es muy difícil de distinguir dónde acaba la mafia y dónde empieza el Estado, o qué parte del Estado está controlado por la mafia. Y bueno, la región sigue siendo una parte importante porque tiene la posición estratégica, ¿no? Muchos de los países de Europa de Este ya están en Comunidad Europea, entonces uno solo tiene que entrar en un país como Bulgaria o Rumanía, ya tiene todo el mercado europeo de la Comunidad Europea abierto. Entonces sigue siendo las principales rutas de droga y de mujeres y de cualquier otra actividad criminal pasan por la zona. Entonces este potencial de crimen organizado existe. Y bueno, pues gracias por la atención.